Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Le damos gracias al Señor por su presencia, por sus bendiciones. Voy a pedirle que se ubique en Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vamos a reflexionar esta mañana en el tema orando por confianza y valor. Hay momentos en nuestra vida en que necesitamos sentirnos fortalecidos. ¿Y qué mejor para eso que la oración? Estos discípulos, si usted ve en el capítulo anterior, vemos a los discípulos sanando a un cojo. Este cojo siempre le colocaban ahí al lado del templo. Este templo, llamado La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban allí a orar. Cuando Pedro y Juan iban a entrar, se quedaron mirándolo, pues él les pidió. Y ellos le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y como sanaron a este hombre, se armó un alboroto. Por causa de este milagro, ellos fueron llevados ante los principales, y dice que el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes les pusieron en medio y les preguntaron que por qué ellos habían hecho eso y en qué nombre. Entonces Pedro empezó a decirles, pues Pedro era un hombre que ahora andaba lleno del Espíritu Santo, y empezó a contarles cómo había sucedido el milagro. Estaban preocupados estos sacerdotes y decían: no podemos castigarlos, no podemos hacerle nada a ellos, de tal manera que los amenazaron y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Intimidándoles, les dijeron que de ningún modo podían hablar en el nombre de Jesús, pero ellos entonces les respondieron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando estaban ahí, entonces ellos se sintieron quizás en esos momentos, este es como para un ejemplo de cuando en algún momento nosotros podemos sentirnos intimidados, sentirnos amenazados, en peligro. Pues ellos querían castigar a estos discípulos, pero no tenían nada de qué acusarles. Así que les dejaron ir. Y ellos se fueron a los creyentes, a los hermanos que estaban reunidos, y les contaron todas las maravillas que Dios había hecho con ellos, y entonces oraron. La oración es importante en nuestra vida. Necesitamos sentirnos fortalecidos, y qué mejor que a través de la oración. ¿Cómo oraron ellos para pedir confianza y valor? Ellos en el versículo 24 dice: habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Los discípulos estos dos les dieron el testimonio, estos dos hombres les dieron el testimonio, inmediatamente se unieron en oración. Algo importante
en la oración es estar en un mismo sentir. Estar en un mismo sentir. En el versículo 24 dice: alzaron unánimes la voz a Dios. Así que si vamos a orar, es bueno cuando nos reunimos entre creyentes y ponernos de acuerdo a orar por algo. La unidad en la oración. Cuando oramos por nuestros hermanos, es bueno saber por qué estamos orando, porque uno no sabe la petición de esa persona. Entonces, Señor, bendice la petición de mi hermano, pero no sé qué será lo que ora. Igual debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ellos también oraron reconociendo la soberanía de Dios. Reconociendo la soberanía de Dios. En el versículo 24, la parte B dice que ellos, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Cuando oramos, primero tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y orar en ese mismo sentir conforme a la palabra y conforme al sentir entre todos los creyentes. Pero también oramos reconociendo la soberanía de Dios. Cuando venimos a la presencia del Señor y tenemos dudas de su poder, de su grandeza, si tenemos duda de lo que Él hace, entonces nosotros vamos a flaquear un poco en la oración. Pero si estamos seguros de lo que Dios dice, de su soberanía, que Él es bueno y que todo lo que sucede es porque así el Señor lo ha determinado. Por eso ellos reconocieron que Dios siempre tiene un plan. El versículo 28, cuando ellos dicen: para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Dios tenía un plan y Dios tiene el control. Así que cuando nosotros oremos al Señor, pongámonos de acuerdo con la palabra, reconozcamos siempre la soberanía de Dios, que Él es bueno, reconozcamos que Dios siempre tiene un plan y que Dios siempre tiene el control de todo. Y ya cuando ellos tenían eso presente, entonces pidieron al Señor. ¿Qué le pidieron? Entonces, ¿qué le pidieron? Lo vamos a ver en el día de mañana. ¿Qué fue lo que ellos pidieron al Señor? Por ahora, hermanos, entonces oremos al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude a estar en un mismo sentir, que reconozcamos su soberanía, que reconozcamos que Él tiene un plan, que Él siempre tiene el control sobre nuestras vidas. Oremos. Señor Dios, te damos gracias. Reconocemos tu poder, Señor. Ayúdanos a estar más firmes y constantes, Señor. Que reconozcamos tu palabra, tus promesas. Que identifiquemos, Señor, que tú tienes el control en todo. Que las cosas a veces no parecen claras, pero tú tienes un plan aún sobre nuestras vidas. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Cada creyente, Señor, donde esté, laborando en la casa, Señor, quizás en el colegio o donde se encuentre, Señor, ahora reciba de tu presencia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, danos convicción y que podamos orar en momentos de sentirnos afligidos, confundidos, amenazados. Orar, Señor, a ti con esta claridad de lo que tú eres para nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Mi amado hermano, vamos a hacer nuestra lectura en el Salmo 98 y en el Evangelio de Juan capítulo 18. Recuerde, siempre que pidamos confianza y valor al Señor, Él nos va a responder. Feliz y bendecido día. Te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra.